Muy buenas noches. Somos un grupo compuesto por Cesarina Ramírez, Ángela Ramírez y su servidora Wencelix Abreu. Nosotros le estaremos tratando el tema de espectrometría de absorción molecular ultravioleta visible. Una breve introducción de la espectrometría. La espectrometría es la medición de la cantidad de energía radiante que absorbe o transmite un sistema químico en función de la longitud de onda. Dentro de la espectrometría tenemos lo que es la energía de absorción y la energía de emisión. La energía de absorción es la energía que absorbe la muestra y la energía de emisión es la energía que emite la muestra. Instrumentos que se utilizan en la espectrometría. Tenemos el espectrómetro, que este es un aparato para observar los espectros provistos de fotómetros que determinan en cada punto de intensidad relativa de las radiaciones de los espectros luminosos. En la imagen tenemos una muestra de lo que es un espectrómetro. El espectrofotómetro. Este sirve para medir, en función de una longitud de onda, la relación entre los valores de la misma magnitud fotométrica relativo a dos haces de radiaciones y la concentración o reacción química que se emite en la muestra. En la imagen tenemos un ejemplo de lo que es un espectrofotómetro. El espectroradiómetro es un instrumento adecuado para medir la distribución espectral de potencia de dispositivos ópticos, con el objetivo de evaluar y clasificar sistemas con sus propiedades ópticas. En esta imagen le podemos mostrar un espectroradiómetro. Los variables de los métodos espectrométricos. Está lo que es longitud de onda o energía de radiación y la cantidad de radiación de esa longitud de onda. Las interferencias en espectrometría. Tenemos tres tipos de interferencias, las cuales son interferencias espectrales, interferencias químicas y también interferencias instrumentales. Las interferencias espectrales. En este tipo de interferencia, la radiación del elemento a determinar es directamente influenciada, existiendo interferencias espectrales de línea y también interferencias espectrales de ondas, de bandas. En las interferencias espectrales de línea, estas ocurren cuando hay superposición de dos líneas atómicas, o también cuando estas no son resueltas por el monocromador. Las interferencias espectrales de banda se producen debido a la absorción de la radiación por moléculas o radicales y por dispersión de radiación por sólidos. Las interferencias químicas, estas son cualquier alteración en el número total de átomos libres formados por unidades de volumen debido a la formación de compuestos químicos termoestables. Aquí tenemos un cuadro en donde podemos visualizar las técnicas espectrométricas. Como podemos ver, tenemos la energía incidente, la energía emergente y la técnica espectrométrica de espectrometría. Como podemos ver, aquí tenemos en la parte del calor como energía incidente, la energía emergente es la luz y así sucesivamente. Ahora le estaré hablando sobre la espectrometría de absorción, donde es aquella técnica que implica la medida de la fracción de luz de una longitud de onda dada que pasa a través de una muestra. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos una fuente de luz blanca y una muestra de nitrógeno, donde podemos ver que la longitud de onda dada pasa a través de esta muestra y podemos ver los ejemplos en los colores. La espectrometría por absorción molecular y ultravioleta
visible. Esta es una técnica que se apoya en la radiación electromagnética de la región de longitudes de onda de 19 a 800 nanómetros, la cual puede medirse como la transmitancia, que la podemos ver con el signo de T, o la solvancia con el signo de A, de algunas soluciones. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos la fuente, que podemos ver que la luz ultravioleta pasa a través de la muestra y al final vamos a tener unos detectores los cuales nos van a proporcionar la información de la señal. Las mediciones de transmitancia y absorbancia, en esta tenemos 4 tipos que son reflexión, dispersión, absorción y atenuación. La absorbancia y concentración, podemos decir que la absorbancia de una muestra es proporcional a la concentración de la sustancia que absorbe la luz incidente. Esto lo podemos aplicar mediante la ley de Lambert-Beer. Después continuamos con las limitaciones propias de la ley de Beer, donde dice, esta describe la forma correcta y el comportamiento de absorción de un medio que contiene concentraciones de analitos relativamente bajas en un sentido que es una línea límite. A concentraciones altas, generalmente equivale a 0.01 mol. La distancia media entre las moléculas responsables de la absorción disminuye hasta el punto de cada molécula que altera la distribución de carga de las moléculas vecinas. También surgen desviaciones de la ley de Beer como consecuencia de la dependencia del índice de refracción del medio. Desviaciones instrumentales originadas por radiación parásita. Estas desviaciones ocurren cuando la radiación que emerge en un monocromador está contaminado con pequeñas cantidades de radiación dispersa o parásita. Estas son llamadas luz parásita, las cuales provienen de otro instrumento como lentes, espejos o filtros por dispersión o por reflexión. Aquí le muestro un ejemplo de lo que es un instrumento para medir la dispersión parásita en la imagen. En esta gráfica se muestra una desviación que la luz parásita logra en la relación de la concentración de la absorbancia. Tenemos lo que es la concentración, la absorbancia. Vemos que en una está el 5%, el 1%, el 0.2% y el 100%. En el 5% se puede notar emergentemente lo que fue la desviación por la desviación de la luz parásita. Las celdas desajustadas. Otro error que puede causarlo, tener las celdas desajustadas del anillo y el blanco, porque la longitud de trayectoria no sería igual y la ley de Beer no sería la indicada. Tenemos una fórmula de lo que sería de la ley de Beer que se aplica para las celdas desajustadas. Ruido instrumental como función de transmitancia. Una medida espectrométrica lleva consigo 3 etapas, que es un ajuste al 0% de la transmitancia, un ajuste al 100% de la transmitancia y medidas del porcentaje de la transmitancia cuando se sitúa la muestra en la trayectoria de la radiación. El espectro de anchura de la rendija en las mediciones de la absorbancia. Habrá pérdida de detalles al aumentar la anchura de la rendija. Los detalles de los espectros son útiles para identificar las especies. Aquí tenemos lo que son 2 espectros de absorbancia, donde está la longitud de onda en nanómetros por la absorbancia y tenemos donde va mostrando la anchura de la rendija que se pueden ver
que tienen más pérdida de detalles que la primera, que es donde la rendija no tiene tanta anchura. Esto quiere decir que los detalles estarán todos completos. Podemos ver en su leyenda lo que es la concentración, está dividida por colores, que están todos los datos completos, pero en la primera tenemos lo que es, en la segunda tenemos la longitud de onda en nanómetros y debido a su anchura no se pueden obtener todos los detalles porque se pierden. La instrumentación. Los instrumentos más sencillos son solo útiles en mediciones a una longitud de onda. Los instrumentos más complejos efectúan barridos espectrales a resoluciones que se pueden efectuar. Ahora continúa mi compañera Ángela. Ahora vamos a hablar sobre los componentes de los instrumentos mencionados anteriormente. Estos instrumentos están compuestos por fuentes, selectores de longitud de onda, recipientes o cubetas para la muestra, transductores de radiación y procesadores de señal o registrador. Aquí tenemos algunos ejemplos, como mostramos en las imágenes, de lo que son los diodos, la lámpara de tungsteno, lámpara de deuterio y un transductor. Debemos tener en cuenta, aclarando sobre las celdas o cubetas, de no dejar huellas dactilares en ellas, porque esta podría afectar el proceso. Tenemos lo que son los monocromadores. Este es un dispositivo óptico que mediante un mecanismo selecciona el ancho de banda de la longitud de onda y controla la pureza de radiación emitida. A diferencia de otros instrumentos que tienen filtros, el filtro lo que hace es que deja pasar mucha radiación y el monocromador, a su diferencia, selecciona el ancho de la luz que quiere que traspase la muestra. Tenemos lo que son el prisma y la rendija. El prisma produce la refracción de la luz y la rendija es por donde pasa la radiación deseada, como se ilustra en la figura. Aquí en la parte azul tenemos el prisma y en el circulito, esta es la rendija por donde atraviesa o se refleja la radiación deseada. Tenemos lo que son las redes de difracción. Son láminas metálicas pulidas con estrías que actúan como centros de dispersión de todas las radiaciones incidentes. Aquí tenemos ejemplos de lo que son las celdas para la muestra. Este recipiente en donde se coloca la muestra a analizar y tiene forma cuadrada o cilíndrica. Usualmente son fabricados de vidrio o de silicio. Bueno, ahora le estaremos hablando sobre lo transductor, que es aquel detector que produce una señal cuando recibe un fotón. Los tipos de transductor tenemos el fototubo y el infrarrojo. El fototubo es aquel dispositivo sensible a la luz que convierte la luz absorbida en corriente eléctrica, mientras que el infrarrojo se basa en la propiedad térmica y de las radiaciones que traducen el color asociado a la radiación transmitida en una señal eléctrica. Aquí podemos ver los dos tipos de ejemplo y diferenciarlo. El registrador, que es aquel aparato que procesa la señal. Hay dos tipos, el antiguo, que es un medidor de aguja. Aquí podemos ver un ejemplo donde a medida que pasa la señal, que procesa la señal, va midiendo a través o en forma de aguja. Mientras que el moderno es aquel display digital, el cual realiza los cálculos de calibración en un automático. Aquí podemos ver también un ejemplo del moderno, que es aquel que se está utilizando actualmente.
Entre los componentes de los instrumentos espectroscópicos podemos ver que está lo primordial, el principal, que es la luz ultravioleta visible, ya que esta luz es la que nos produce la excitación de aquellas sustancias. También tenemos los tipos de nanómetros a medida que pasa cada color. El instrumento, entre los tipos de instrumento tenemos dos tipos, que son los instrumentos de haz sencillo y los instrumentos de haz doble. Los instrumentos de haz sencillo son un tipo de instrumento, como su nombre lo dice, sencillo, que solamente constan de una lámpara de deuterio para la corrección de absorción no atómica. Entre sus partes está el filtro o monocromador, la celda de interferencia, el fotodetector y al final el sistema de lectura. Instrumentos de doble haz. Muchos fotómetros y espectrofotómetros modernos se basan en un diseño de doble haz, donde tenemos una fuente, un filtro o monocromador, un obturador, un espejo, divisor de haces, celdas multiplicadoras, celdas de referencia, fotodetector, fotolector, tenemos aplicador de diferencias y por último un sistema de lectura. Los instrumentos de varios canales se basan en uno de los detectores en serie, de fotodiodos en serie o dispositivos de acoplamiento de carga. Se apegan al diseño de un solo haz. El sistema dispersor en un espectrógrafo de red colocado después de la celda de muestra o después de la celda de referencia. Aquí tenemos un diagrama de espectro multicanal donde tenemos una fuente, un lente, un diagrama, una muestra, un sistema de datos de computadora y un espectrógrafo. Las aplicaciones de la espectrometría por absorción molecular en las regiones ultravioleta y visible. En la espectrometría por absorción molecular en las regiones ultravioleta y visible se observan las absortividades molares. La magnitud de E depende de la sección transversal de captura de las especies y de la probabilidad de que tenga lugar en la transición que absorba la energía. Las especies absorbantes. La absorción de radiación ultravioleta o visible es un proceso de dos etapas donde tenemos una excitación electrónica en la primera y en la segunda tenemos una banda de absorción. La absorción de los compuestos orgánicos. Todos los compuestos orgánicos son capaces de absorber radiación electromagnética. En la absorción de especies inorgánicas tenemos algunos aniones inorgánicos que presentan banda de absorción ultravioleta, los cuales son resultado de electrones no enlazantes que se excitan. Tenemos la absorción por transferencia de carga. Esta consiste en un grupo donador de electrones enlazados uno a otro que aceptan electrones. El estado excitado es producto de una clase de proceso de oxidorreducción interno. En cuanto a los solventes, los espectros en la región ultravioleta para el análisis cualitativo se miden usando casi siempre soluciones de un analito diluido. Al elegir un solvente, no solo se tiene que tener en cuenta su transparencia, sino también sus posibles efectos sobre el sistema absorbente. Bueno, aquí les sigo diciendo, continuando con la anchura de las rendijas, donde podemos ver que los espectros para aplicaciones cualitativas se deben medir con anchuras de rendija mínimas. Aquí podemos ver un ejemplo donde podemos ver la cantidad de rendijas que son mínimas. En la detención de grupos funcionales,
en el espectro de absorción en las regiones ultravioleta y visible. Es útil para detectar la presencia de ciertos grupos funcionales que actúan como cromóforos o auxocromos. Los cromóforos podemos ver un ejemplo donde tenemos el grupo etilo y el grupo carbonilo, mientras que en los auxocromos tenemos el grupo sulfónico y los grupos carboxilos, entre otros. En los procedimientos para un análisis espectrofotométrico, podemos decir que debemos de tener una selección de la longitud de onda, determinar factores que influyen en la solvancia de la onda, limpieza y manipulación de las celdas, ya que esto puede contribuir a una mala técnica. También la determinación entre la región de absorbancia y concentración, los métodos de adición estándar y por último el análisis de mezcla de sustancias absorbentes. Bueno, hasta aquí nuestra exposición.